Un cordial saludo a todas y todos. Este es un video resumen de algunas de de los primeros pasos para empezar a analizar información en EpiInfo. Esta pantalla que estamos viendo aquí es la pantalla inicial. Vamos a utilizar en este caso la opción de tablero visual. Es posible que la versión que ustedes tengan sea en español. Si no es en español, pues sería relativamente sencillo como entender los parámetros que nos... Bien, antes de ingresar a esta opción de EpiInfo, un par de recomendaciones importantes. Uno, como se mencionó en clase, el archivo que deberíamos vincular, el de la base de datos, debería ser la versión 97-2003 de Excel, es decir, aquella cuyo extensión es XLS, no la anterior porque podríamos tener algunos problemas. Esa es la primera recomendación. Y la segunda recomendación es que asegúrense de guardar el archivo en una carpeta específica. Yo aquí lo tengo en el escritorio y dentro del escritorio tengo la carpeta con mi base de datos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, una vez tengo esas dos condiciones, ingreso a esta opción tablero visual. Cuando le doy clic, entonces sale esta opción. Como lo habíamos mencionado en clase, podría ser suficiente con leer las recomendaciones que nos da EpiInfo. Y aquí decimos que configurar una fuente de datos y le damos las indicaciones que tenemos un archivo de Excel XLS de versión 97-2003, lo buscamos en la carpeta donde efectivamente lo guardamos. En este caso está en el escritorio, está en EpiInfo. Recuerden que él memoriza de alguna manera la dirección completa. Tenemos que recordar que la primera fila contiene la información, los nombres de las variables. Decimos, ok, él busca las hojas. Si ustedes tienen diferentes hojas, aquí les van a aparecer. Recuerden que deben dar la dirección específica incluida la hoja y decimos, ok. En este caso tenemos 70 registros. Entonces ese es el procedimiento para vincular el archivo de Excel a el dashboard de EpiInfo. Otra recomendación que podría dar es que de una vez guarden la plantilla que vamos a utilizar. Y la recomendación es que la guardemos en la misma carpeta en la que quedó la base de datos. En este caso voy a escribir aquí análisis. Este va a ser digamos, el título de esta plantilla y ya, listo. Él queda automáticamente vinculado cada vez que yo abro el archivo. Cada vez que yo abro este archivo, él automáticamente va a llamar la base de datos. ¿Listo? Listo. Respecto al análisis, teníamos dos opciones. Una opción es variables numéricas, otra opción es variables categóricas. Para las variables categóricas, que son un poco más fáciles, voy a abrirlo por acá, tenemos esta opción de Add Analysis Gadget. Todos digamos, las tablas que yo pueda construir salen por este lado. Y aquí voy a tomar la opción de frecuencia, le doy clic y selecciono cuál es la variable que a mí me interesa. En este caso diré que si la frecuencia de actividad física podría ser esta, y simplemente le digo que ok, pero no sé dónde sale. Ok, aquí ya aparece. Para darle a aceptar, entonces selecciono la variable que necesito, le digo ok y él automáticamente me muestra todas las opciones. Hay unas alternativas de visualización interesante para disminuir un poco como la cantidad de datos que estoy presentando, y aquí yo diría que quiero solo un decimal, que no me interesa el porcentaje acumulado tal vez, y que no me interesa estos límites de confianza del 95%. Y así logro tener una tabla un poco más sencilla. Esto respecto a las variables categóricas.
Respecto a las variables numéricas, entonces tengo, voy a sacar de este lado, al análisis gadget y me voy a la opción de means y aquí seleccionaré, por ejemplo, edad. No le doy ninguna de estas opciones, al menos por ahora, y sí sugiero que en las opciones de visualización disminuyamos como las opciones que tenemos acá, perdón, el total es una suma. Quisiera quitar la varianza, quisiera quitar la moda y quedarme con las otras opciones. Y finalmente quitar decimales, no 4 decimales sino solo un decimal. Y aquí tengo ya la salida con mis resultados. Entonces, para recapitular, este video incluye cómo vincular el archivo, cómo guardar la plantilla, y cómo generar estas tablas univariadas. Cada vez que yo le hago alguna modificación, pues me va a salir un asterisquito acá que me dice que hace falta guardarlo y le digo guardar. Una vez guardo la plantilla, ya la puedo cerrar, puedo como cualquier otro archivo, y en la siguiente sesión de trabajo simplemente le digo abrir y llamo a través de la dirección la plantilla que necesito y él me trae no solamente los datos, sino todas las tablitas que ya haya construido hasta el momento. Entonces creo que esta es una primera aproximación EPIinfo, espero que sea de utilidad y que la próxima semana podamos avanzar en este ejercicio. Muchísimas gracias.